Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión, la lección número 11 con el tema El fruto de la fe obediente. El pasaje que hoy vamos a considerar es el capítulo 8, los versos 1 al 6. Nuestro verso clave será el versículo 2. Los personajes principales en esta historia son el rey de Israel, Giezi, quien era siervo de Eliseo, y la mujer de Sunem, de la cual hablamos con anterioridad, vuelve hoy a aparecer en escena. La observación que tenemos para nuestro estudio de Semillas en Casa es que la fe obediente de la sunamita le fue recompensada en un momento muy particular de su vida. Tenemos como objetivo principal aprender que la fe, además de ser la convicción de la realidad de la existencia de Dios, como la confianza plena en sus palabras, expresada en obediencia. Y bueno, en este sentido, la fe como una respuesta de parte del ser humano hacia Dios se expresa en dos planos que, aunque tienen características muy particulares, están intrínsecamente vinculados uno con el otro. Por un lado, tenemos la fe que de alguna forma es la convicción de la realidad de Dios. Esta aseveración, esta plena certeza de que Dios es, de que Dios existe. Pero por otro lado, esta otra expresión de la fe es también a través de la confianza en Dios y en sus palabras. Es decir, cuando escuchamos su voz, cuando escuchamos sus instrucciones, cuando escuchamos sus directrices y respondemos a ellas en fe, en confianza, sabiendo que Dios siempre cumplirá lo que ha prometido. Y es precisamente en esta segunda forma de expresar la fe, a través de esta confianza en sus palabras, que revisaremos la lección del día de hoy. ¿El objetivo cuál es, verdad? Pues es que cada uno de nosotros creamos no solamente en Dios, sino que le creamos a Dios. Hemos escuchado en más de una ocasión que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Podemos creer en Dios sin creerle? No lo sé. Creo que una y la otra están vinculadas intrínsecamente. Sin embargo, pues pudiera ser que a pesar de que nosotros como creyentes que aseveramos la existencia de Dios, que sabemos que Dios es, que existe, no tenemos duda de ello, muchas veces ponemos en duda sus palabras por o derivado de nuestros temores, de nuestra incertidumbre. Así que la lección de hoy lo que trata es motivarnos a ser hombres y mujeres de fe en este sentido. Vamos a estudiar, ¿verdad?, el capítulo 8, los primeros 6 versículos, nada más 6 versículos. La lección de hoy es una porción cortita, pero no por ser corta será menos nutritiva. Hay algunas anotaciones previas a la lectura de esta porción que es breve que quisiera hacerte. Número uno, que como te dije, de nuestros personajes principales es precisamente Giezi, quien era siervo de Eliseo. Ya en el capítulo 5, verso 27, vimos cómo debido a su codicia, debido a este engaño hacia Naamán el sirio, cuando él regresaba a su tierra, y Giezi, ¿verdad?, pues en este momento de debilidad, recurre a él como yendo de parte de Eliseo y toma de él algunas de los presentes que Naamán le llevaba a Eliseo. Cuando Eliseo, ¿verdad?, por revelación del Espíritu sabe esto, simplemente declara sobre él en el verso 27 del capítulo 5 que la lepra de Naamán sería ahora sobre Giezi. Eso es importante porque en esa lección 8 que revisamos, este capítulo 5, en la lección Deseos que matan, vimos que así termina la historia, termina el capítulo 5, ¿verdad?, con la referencia a que Giezi, a partir de ese momento, él y toda su descendencia serían leprosos. Entonces es interesante verlo acá en el capítulo 8 de repente, platicando con el rey de Israel. Algunos comentaristas suponen
que hay una cronología aquí invertida, es decir, que lo que estamos leyendo en el capítulo 8 corresponde a previo capítulo 5. Para mí es difícil conciliar esto, porque en el capítulo 5, ¿verdad? También hablamos acerca de la tsunamita, etcétera, etcétera. Aparece ahí Giezi, su siervo. Entonces, suponer que el capítulo 8 fue antes que todo eso, es difícil de suponer que es así. Así que simplemente respetemos cómo está el texto ordenado, considerando que a estas alturas, en el capítulo 8 que vamos a considerar, Giezi es un leproso que por alguna razón está delante del rey y tendrá esta interlocución con él, de la cual vamos a hablar en un momento. Otra cosa también aquí es que lo que revisamos en la lección número 5, generosidad desinteresada, fue la historia de la tsunamita. ¿Te acuerdas? Esta mujer que vio pasar algún día a Eliseo por su casa y ella desinteresadamente, de ahí el título de esa lección, ¿verdad? Generosidad desinteresada, desinteresadamente abrió sus puertas para que Eliseo comiera cada vez que pasaba por ahí, hasta que un día, dice ahí la lección número 5, lo leímos, esta mujer supuso que Eliseo era un hombre de Dios y entonces pide a su esposo que en el segundo piso de su casa le construyan un cuarto donde él cada vez que pase pueda posar, pueda descansar y continuar su viaje. Hermosa lección, la lección número 5. Y a la luz de todo esto, porque la mujer de la tsunamita aparece en el capítulo 5 y luego vuelve a aparecer acá, en la lección 5 y luego vuelve a aparecer acá en el capítulo 8, en esta lección, ¿verdad? La lección número 11, al leer estos 6 versos que vamos a considerar ahorita, traté de ver desde qué perspectiva pudiéramos abordar, porque es una historia cortita, pero muy bonita. La verdad es que a mí me gusta mucho esta historia, la de la mujer tsunamita en esta ocasión, porque realmente es una lección de fe. Y al pensar a partir de qué perspectivas pudiéramos verlo, bueno, uno pudiera ser, y digo, te dejo estas 3 perspectivas para que veas esta porción desde 3 ángulos y enriquezcas mucho más tu propio estudio de esta lección. Una pudiera ser un punto de vista, los alcances de una siembra desinteresada, es decir, aquello que la tsunamita sembró con Eliseo, lo viene a cosechar hasta acá todavía. O sea, años después, la siembra de aquellas semillas de generosidad de la tsunamita hacia Eliseo siguen dando fruto. Esta pudiera ser una perspectiva y pudiéramos haber abordado la lección número 11 desde ese plano. Otra perspectiva que observé en esta porción es las diosidencias de la vida, es decir, cómo la intervención de Dios, de una forma tan particular, tan exacta, hace que todo coincida para que la mujer pueda, después de haber perdido sus tierras, sus propiedades, pueda volver a recuperarlas por la intervención de Dios. Tal vez nos ayude esta perspectiva para la lección que hoy vamos a desarrollar. Y el otro, la que es la perspectiva sobre la cual me incliné, es el fruto de una fe obediente. Esa es nuestra lección de hoy, el fruto de la fe obediente. La mujer ha de responder en fe a algo y Dios, ¿verdad?, ha de retribuir la fe o recompensar la fe de esta mujer. Y esa va a ser nuestra lección de hoy, así que pues vámonos adelante. Vamos a leer el versículo 1 porque vamos a dividir este pasaje en 3 puntos. 3 puntos solamente. El primero es la indicación, el segundo es la fe obediente y el tercero es la recompensa. 3 puntos, la indicación, la fe obediente y la recompensa. La indicación la tenemos en el verso 1 que dice así. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Eliseo vivió entre el 850 y el 800 antes de Cristo. Fue, como ya hemos visto, un profeta fiel, sucesor de Elías. Y la tsunamita, ¿verdad?, que aparece aquí en esta ocasión, fue consciente del tipo de hombre que era Eliseo, por lo que revisamos ya en lecciones anteriores. Es decir, Eliseo es alguien a quien Dios usa, es un hombre poderoso, es un hombre, ¿verdad?, que habla la palabra de Dios con fidelidad
Y entonces la mujer tiene un respeto por él y tiene un respeto por su ministerio, por su servicio. Ahora, ¿qué sucede aquí? Simplemente Eliseo dice que le dijo a ella: toma tu familia, múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Lo que observamos aquí, en primer lugar, me llama la atención, es que Eliseo no le da la instrucción específica de ve a un lugar en particular. No le da el nombre de una ciudad, de un pueblo. Simplemente le dice, vete a donde puedas, casi como corre por tu vida, porque el Señor ha decretado, dice, una hambre sobre Israel durante 7 años. Es interesante aquí que esta palabra, ¿verdad?, la referida en el verso 1 como decretado, esta palabra que el Señor ha decretado, es una palabra hebrea, kara, que significa llamar. Y hay algunas versiones, incluso, unas traducciones bíblicas, que aquí en lugar de decir decretar, dicen Dios ha llamado o ha llamado la sequía durante 7 años. En otras palabras, lo que Eliseo le está diciendo a la mujer que no le está dando el pronóstico del tiempo, no le está diciendo simplemente pues habrá 7 años de hambre. Dios ha llamado, Dios ha convocado, Dios traerá 7 años de hambre. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos la escena de un juicio divino. Y este juicio, obviamente, ¿verdad?, 7 años de hambre, son muy representativos en cuanto al trato que Dios está teniendo con la nación de Israel. Desde que comenzamos nuestro estudio del libro de los Reyes y hablamos de Salomón, ¿verdad?, cuando el reino se divide una vez que él muere, ahí en el 928 a.C., el reino se dividió y sería así o estaría así en condición de reinos del norte con reinos del sur, Israel y Judá, por uno y por otro lado. Sucedió así por 200 años, es decir, por 2 siglos estas tribus estuvieron divididas hasta que cada una de ellas fue llevada al destierro. La particularidad del reino de Israel, a diferencia del reino de Judá, es que todos los reyes que pasaron y gobernaron sobre Israel, no hubo uno solo, siendo Roboam el primero de ellos, no hubo uno solo que buscara al Señor. Todos, cada uno de estos reyes fueron desleales a Dios hasta que en el 722 Sargón II invade Samaria y lleva cautivos a Asiria. Y entonces durante 80 años hasta este punto, digo, son 200 años los que dura toda esta tragedia espiritual, pero aquí más o menos en lo que estamos leyendo en el capítulo 8 han pasado 80 años. De esos 200 han pasado unos 80 años, a partir de los cuales Dios ha estado hablando a Israel. Habló a través de Elías, ahora habla a través de Eliseo, e Israel simplemente no escucha. Y entonces, estos 7 años de sequía, 7 años de hambre, perdón, quiero entenderlos y verlos como tiempo de gracia. Otra llamada de atención de parte de Dios para Israel, con la finalidad de que Israel vuelva su corazón a Dios. En medio de esta escena de juicio, y debemos entenderla así, en medio de esta escena de juicio, hay un salvoconducto, es decir, un salvoconducto en tiempos, ¿verdad?, de guerra o de conflicto. Es un documento expedido por quien tiene autoridad o poder y que permite a quien lo posee o a quien se le concede transitar o permanecer, ¿verdad?, en un lugar sin riesgo. Así que esta palabra de Eliseo hacia esta mujer es, mira, es como parafraseando lo que hay ahí detrás del verso 1, vendrán 7 años de juicio sobre Israel. Dios va a llamar otra vez la atención de esta nación y va a haber hambre. Así que ve a otro lugar, cualquier otro lugar, obviamente, cualquier otro lugar, menos Israel, para que puedas librar la vida, tú y tu familia. Así que en el punto 1 tenemos la indicación. Esto en la práctica, ¿verdad?, para nosotros representaría cualquier indicación que Dios nos da, a movernos de ciudad, a movernos de trabajo, a hacer cualquier cosa, ¿verdad?, que el Señor pone en nuestro corazón como una inquietud o pone en nuestro corazón como un impulso, como una impresión de hacer cualquier cosa. Digo, aquí es muévete de ciudad, en la lección número 8, o en el capítulo 8, perdón, hacia las Sunamitas, muévete de ciudad, pero para nosotros puede representar cualquier cosa
Cualquier indicación de parte de Dios que nos libre tal vez de algún peligro, de alguna situación difícil, no sé. Ponle tú el nombre que quieras a tu experiencia, pero hay una indicación. El Espíritu siempre nos va a estar, ¿verdad?, inquietando respecto de algo, porque quiera cambiar el rumbo, quiera modificar las cosas que estamos haciendo para traer un bien a nuestra vida o para evitarnos y librarnos de un mal. Para esta indicación es necesaria una fe obediente, ¿verdad? Esa es la temática de hoy. Así que el punto 1 es la indicación y el punto 2, bueno, es precisamente la respuesta de la mujer, la fe obediente. Ese es el punto número 2, lo que tenemos ahí en el versículo 2. Vamos a leer el verso 2, dice así. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Lo que llama la atención del verso 2 primeramente es, entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Es muy difícil dar pasos de fe. Aún cuando somos creyentes, aún cuando tenemos experiencias previas en las que Dios nos ha hablado, nos ha dado indicaciones, nosotros hemos obedecido y todo ha salido bien, siempre el andar no por vista, sino simplemente por este sensor, diría yo, espiritual llamado la fe, que nos hace creer y que nos hace suponer que todo va a estar bien, a veces no es cosa fácil, y más cuando las indicaciones son indicaciones que implican cosas que nos hacen perder el control o nos hacen sentirnos inseguros o inciertos de lo que pudiera pasar el día de mañana. Y a veces no tanto, fíjate, al menos puede ser la experiencia de algunos de nosotros, no tanto el que dudemos de que Dios nos respaldaría, sino de estar convencidos de que la decisión que estamos tomando realmente viene de Dios, ¿no? Pero a veces creo que es mejor equivocarnos tomando decisiones porque estamos suponiendo que es Dios quien nos guía y no equivocarnos al no dar un paso de fe, porque quizás estaríamos, ¿verdad?, en ese sentido deshonrando a Dios al no creer que Él nos sacaría adelante. Yo en más de una ocasión he tomado decisiones creyendo que es Dios quien me guiaba a ellas y al final de cuentas me caí en cuenta, ¿verdad?, que no era Dios, pero aún ahí Dios me respaldó y creo que es porque cuando haces estos pasos o das estos pasos de fe, los haces con una conciencia limpia en cuanto a que crees que Dios te está guiando a algo. Y Dios es nuestro Padre, nunca nos va a dejar con la brocha en la mano y nos va a quitar la escalera, aunque nos equivocáramos tratando de obedecer o suponiendo que estamos obedeciendo, Dios siempre va a salir adelante por nosotros. ¿Lo harías tú por tus hijos? Claro que sí. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no saldrá al quite por nosotros cuando erramos en el blanco? Pero eso es diferente a ser desobediente. Así que lo que tenemos aquí en esta mujer es una fe expresada en obediencia. Creyó lo que Eliseo le había dicho. Ahora, toma nota de lo siguiente, que no dejó sus tierras y sus posesiones porque ya hubiera empezado el hambre. Movernos o que ella se hubiese tenido que mover cuando las circunstancias ya estuvieran feas, pues bueno, ¿qué fe necesitas? Simplemente ahí es un sentido de supervivencia. Pero aún no había comenzado el hambre. Todo estaba bien. Ella, como hemos leído anteriormente y como lo revisamos en la lección número 5, supusimos que ella era una mujer con dinero, con tierras, con propiedades, con capacidad económica y muy bien asentada y enraizada ahí en Sunem, en su tierra. Así que escuchar una palabra así mientras todo está bien, que le diga, agarra tus chivas, tus maletas, tu familia y vete a cualquier otro lugar fuera de Israel, porque vendrán 7 años de hambre, implica una fe grande, implica una fe obediente. Ella creyó 2 cosas. En primer lugar, que el hambre vendría. Y en segundo lugar, creyó que Dios le sustentaría a donde fuera que ella tomara, ¿verdad?, la decisión de ir. Hay en esto, en la fe obediente, siempre hay implicaciones muy gruesas. Y en este caso, para ella, fue soltar todo lo que tenía. Porque
Irse por 7 años implicaría lo que precisamente sucedió. Alguien llegó, tomó su tierra, tomó su casa o sus casas o sus propiedades y se adueñó de ellas. Digo, sucedía antes como sucede ahora. Tú dejas abandonada tu casa 7 años y casi te afirmo que cuando regreses ya va a estar ocupada. Y para que saques a las personas de ahí, olvídate, puede ser muy complicado. Es exactamente lo que pasó en esta historia. Y seguramente ella sabía pues que todo esto vendría, ¿verdad?, como resultado de dar un paso de fe así. No solamente dejaría sus tierras, sus propiedades, dejaba también su fuente de ingresos, sin ninguna garantía de que en otro lugar extranjero, porque ahí estaba al menos en su tierra, ahora tendría que ir a una tierra ajena, extraña, y comenzar a producir para mantenerse. Pero ella llevaba una garantía. Su garantía era la palabra de Eliseo, que obviamente, ¿verdad?, es representativo de la palabra de Dios. Así que ella creyó. Desde el momento que agarró sus maletas y se fue, ella creyó que Dios le iba a sustentar a donde quiera que ella estuviera. Tendría que comenzar de cero en una tierra ajena. Y luego, fíjate, fue a la tierra filistea. Tú sabes, filisteos, israelitas, conflicto. Allá fue y estuvo allá 7 años. Tuvo que dejar su gente porque cuando dice que tomó su familia, pues seguramente su esposo, su hijo, quienes vivían ahí con ella, algún otro familiar, pero todas sus conexiones, todas las personas, ¿verdad?, con las que ella tenía interacción, todas se quedaron atrás. Así que las implicaciones de esta retirada fueron muy grandes y muchas veces las indicaciones que da en nuestras vidas el Señor a través de su palabra o a través de impresiones personales, pues implican dejar muchas cosas. Ojalá que esta lección nos anime a ser en ese sentido creyentes en este sentido, creyentes en ese sentido. Me hizo pensar este punto, ¿verdad? Este punto de la fe obediente. ¿Cuáles fueron los pensamientos o cuáles pudieron haber sido los pensamientos de esta tsunamita aquellos 7 años allá en la tierra filistea? Cuando pensaba en su casa, cuando pensaba en sus tierras, las podré recuperar, alguien ya las habrá, ¿cómo se llama? Se habrá tomado posesión de ellas. ¿Podré volver algún día a mi tierra? O sea, o tendré que estar aquí ya en el destierro, en Filistea. Bueno, seguramente muchas de esas cosas pasaron no 1 año ni 2, 7 años, 7 años. Imagínate, esto nos deja ver también que a veces los procesos de Dios son procesos largos. Quisiéramos que Dios respondiera, resolviera, nos diera claridad en cuanto a esos pasos de fe que damos y al mes o a los 2 meses ya estar todo resuelto, o cuando tomas una decisión guiada por el Espíritu y supones que en esa telenovela que hacemos en nuestra mente, ¿va?, que a los 6 meses, al año, todo va a ser color de rosa y de repente te das cuenta que no, que han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y las cosas están cada vez más difíciles, pero simplemente fuiste obediente, simplemente dijiste sí, voy, pues ten paciencia, porque esta historia tiene un final bonito y precisamente lo que tenemos ahí en el punto número 3 es la recompensa obviamente a una fe obediente. La fe obediente implica someterse libremente a la palabra recibida porque su verdad está garantizada por Dios. Vamos pues al punto número 3 y el punto número 3, que es la recompensa, lo tenemos ahí en los versos 3 al 6. No los voy a leer todos juntos, vamos a leer así por partes. Y vamos a ver qué nos tiene aquí en esta sección de la recompensa. El verso 3 dice lo siguiente. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Bueno, como decíamos, ¿verdad?, lo más seguro es que alguien las ocuparía, tal cual sucedió. Las implicaciones, ¿verdad?, de este verso 3, desde el momento que esta mujer va a ver al rey para tratar de recuperar su casa y sus tierras, es porque regresó 7 años después, cuando el hambre hubo cesado, regresa a su casa y se encuentra que ya hay alguien ahí. Va a sus tierras y resulta que ya hay trabajadores ahí, ya hay jornaleros, ya hay un nuevo patrón, ya hay un nuevo dueño de la tierra. Y ella ha regresado, pues tal vez con las manos vacías. Con lo que se llevó, con eso regresó,
pero está ahí. Y entonces dice que va a ver al rey. Pero me llama la atención lo siguiente, no fue a ver a Eliseo para pedirle de favor que intercediera por él al rey. En el capítulo 4, cuando hablamos precisamente de la tsunamita, y es imposible no regresar allá al capítulo 4. Mira, observa lo que dice el verso 13. Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Recordarás cuando estuvimos ahí en esa lección y hablábamos de esta generosidad de la tsunamita. Eliseo está inquieto porque quiere recompensarle de alguna manera por todas sus atenciones y entonces le dice, ¿quieres que te recomiende al rey? Obviamente Eliseo tenía acceso directo al rey, pues era el profeta de Israel. Y ella dijo, no, gracias. Hablamos en ese entonces pues de su desinterés. Dijo, mi familia me cuida bien. En otras palabras, no me falta nada. Muchas gracias, muy amables. ¿Te acuerdas cómo termina esa historia, verdad? Con el nacimiento de su hijo. Aquí la mujer no va a tocarle la puerta a Eliseo, a decirle, Eliseo, pues ¿te acuerdas que aquella ocasión me dijiste que si podía yo solicitarte una recomendación con el rey? Hoy la necesito porque quiero mi casa de vuelta. Llama la atención que la mujer va directo con el rey. No solicita el favor de Eliseo. ¿Por qué? No lo sé. Pero puedo suponer porque esta mujer tenía confianza de que las iba a recuperar. Son suposiciones ya de mi parte, pero al observar la fe de esta mujer, desde el momento que parte a una tierra extraña 7 años y ahora regresa, es como si dijera, yo cumplí mi parte, ¿verdad?, del trato, creí lo que Dios me habló, la oportunidad que me dio de irme 7 años, ya terminaron, ahora vengo de regreso y quiero lo que es mío. Es una manera de verlo nada más, tú lo puedes ver de cualquier otra perspectiva, pero creo que esto nos deja ver que cuando nosotros creemos en Dios o en la palabra de Dios o en lo que Dios nos dice y confiamos plenamente, el resultado lo dejamos al Señor. Y yo creo que esta mujer, al no tocarle la puerta a Eliseo, confió en que Dios iba a intervenir. ¿Por qué? Porque había el riesgo de no recuperar sus cosas, ¿estás de acuerdo? Había el riesgo de que el rey le dijera, bueno, pues tú las abandonaste, tú las dejaste, ya pasaron 7 años, ya prescribió, ¿verdad? Si en aquel entonces se manejaban las cosas como aquí en México, que alguien toma posesión de tu casa y si paga tu predial por algunos años, se queda con tu casa o con tu terreno, Dios mío, pues si algunas leyes así aplicaban en aquel momento, pues había el riesgo de no recuperarlas. Pero ¿sabes qué? Yo infiero que aunque no hubiera posibilidad humana de recuperarlas, esta mujer sabía que Dios haría algo. Es una inferencia de mi parte, pero estoy casi convencido de ello. En Hebreos capítulo 11, verso 6, el capítulo 11 completo habla acerca de la fe, de los hombres de la fe, pero dice el verso 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, todo el que desee acercarse a Dios, número 1, es esta fe, ¿verdad?, de la cual hablamos, la que es prima hermana de esta otra expresión de la fe, debe creer que Él existe. Pero no solamente creer que Él existe. Número 2, dice que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Obviamente, en este mismo tenor, ¿verdad?, de la fe, aquel que le busca y que espera algo de parte de Dios, o aquel que responde a Dios en fe, creyendo en sus palabras, Dios también le recompensa. Por eso el punto número 3 es la recompensa a una fe obediente. La fe honra al Señor. La incredulidad obviamente tiene el efecto contrario, pero cada vez que nosotros le creemos a Dios, Dios honra la fe. Jesús habló de esto hasta el cansancio. Habló de la fe, habló de pedir creyendo. Santiago habla de lo mismo. Dios honra la fe. Dios ve con desagrado la incredulidad, pero dice, agradamos a Dios. La implicación, ¿verdad?, en un sentido opuesto, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad?, la implicación es que con fe agradamos a Dios. Luego los versos 4 y 5, ¿qué tenemos ahí? Mira, vamos a leer versos 4 y 5, dicen así. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle, cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño,
En ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. «Mire, mi señor el rey», exclamó Giezi, «ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida». Este es, dijéramos algunos, un encuentro diosidencial. Si tú has escuchado esta expresión, ¿verdad? Es que no estamos atribuyendo las cosas a la coincidencia, al azar, sino que Dios provoca de alguna manera situaciones como estas. Fíjate, por eso me encanta esta historia, porque cada vez que la leo y que la leo y que la pienso, digo, definitivamente Dios orquestando todo, honrando la fe de esta mujer, porque es para que todos estos planetas se alineen. Honestamente creo que es muy difícil, muy complicado, 1 en 1.000.000. Llega la mujer para solicitar una audiencia con el rey. El rey le da oportunidad de entrar a esta audiencia. ¿Cómo hizo la mujer? ¿Qué proceso? No lo sé. Pero curiosamente o diosidencialmente, el siervo de Eliseo, Giezi, está ahí conversando con el rey. Curiosamente también el rey le ha dicho, cuéntame algunas de las grandes cosas que Eliseo ha hecho. Y la historia que Giezi opta por contarle al rey es la de esta mujer que está llegando precisamente a esta entrevista y le dice el momento en el que Eliseo le devolvió la vida a este niño y la mujer entra en escena. Entonces, dime tú si Dios no está detrás de todo esto. Y Giezi dice, como diciendo, oh, qué coincidencia, hablando del rey de Roma, ¿no? Es lo que diríamos muchos de nosotros, entra la mujer con el hijo y le dice Giezi, esta es la mujer de la que te estoy hablando. Yo creo que el rey se asombró mucho por la historia, pero seguramente se asombraron más todos los que estaban ahí presentes de cómo coincidieron en este momento todos. Y entonces obviamente en ese momento la atención del rey, toda la atención del rey estuvo puesta en esta mujer. Imagina tú que el siervo de Eliseo, Giezi, no está ahí. Y el rey está en ese día, en un día de esos malos días, en los que tuvo malas noticias, en los que está enfadado, y llega una mujer de Sunem que viene con esta historia, ¿verdad? De me fui 7 años, regresé, mi tierra ya la posee otro, etcétera, etcétera. Yo creo que el rey le hubiera dicho, ¿sabes qué? No me molestes con esas cosas. Te fuiste, tú la abandonaste, tú la dejaste, y ¡pum! Ahí habría terminado la historia. Pero no, el rey estaba interesado por escuchar de estas cosas u obras, ¿verdad?, grandes que Eliseo hacía. Y entonces llega la mujer y el rey le pone toda su atención. Y la mujer simplemente le dice, quiero recuperar mi casa y mis tierras, ¿no? Bueno, las intervenciones de Dios son así, sobrenaturales. Cuando Dios honra la fe de una persona, su intervención siempre va a ser así, sobrenatural, y nos va a dejar boquiabiertos. El verso 6 de este punto número 3, que es la recompensa, es la cereza del pastel. Vamos a leer lo que dice ahí. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Una breve cita, un testimonio fue suficiente para que el rey solamente diera la instrucción a un funcionario y le dijera, regresen a esta mujer su casa, sus tierras, pero no solamente eso, no solamente le vas a regresar su hacienda, sino todo lo que esta hacienda haya producido durante sus 7 años de ausencia, se lo van a dar también. Te tienes que ir de espaldas con esto, porque seguramente estos 7 años que la mujer estuvo fuera de Israel, mientras aquí pasaban hambre, mientras aquí había mucha necesidad, ella en tierra ajena, pues obviamente no llegó a prosperar, llegó simplemente a sobrevivir. Por eso regresa a tratar de recuperar lo que era suyo. Pero toda la producción de 7 años, o sea ella tomó 7 años sabáticos
Se fue y la tierra produjo gratuitamente para ella, porque cuando vuelve, no solamente recupera la propiedad, sino recupera la producción de 7 años sin ella haber tenido que trabajar absolutamente nada. La fe en Dios es como una semilla. Por eso Jesús, cuando habló de la fe, dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte, pásate de aquí, se pasará. ¿Por qué? Porque Jesús habló también de que esta semilla de mostaza es la más pequeña de las hortalizas, pero después crece y se hace un árbol o un arbusto grande a manera de árbol. El fruto puede ser muy abundante cuando le creemos a Dios, cuando consideramos que sus palabras son dignas de ser recibidas y, en consecuencia, son dignas de ser obedecidas o tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos atribuyéndole a Dios fidelidad. No es tener fe en la fe. Ten cuidado con esto, porque en las últimas décadas ha habido un sobreénfasis en cuanto a la fe del creyente, y ya termina siendo fe en la fe, es decir, tienes que esforzarte por tener una gran fe, tienes que ser un hombre de fe, pero no se trata de tener fe en la fe. Se trata de, como una pequeña semilla de mostaza, tener fe en Dios, en aquel que es grande, tener fe en su palabra, en su fidelidad, depositar ahí nuestra fe, confiando, creyendo que Dios, ¿verdad?, va a honrar nuestra semilla y lo hará de una forma sobrenatural, así como lo hizo con esta mujer. Que esta lección te anime a ser un creyente en toda la extensión de la palabra. Y te animo a que expreses tu fe a través de tu obediencia a su palabra, a sus indicaciones, a las impresiones de lo que Él te indica, o simplemente a aquellos pasos que son pasos a veces difíciles, grandes, pero son pasos a los que el Señor te está guiando. No dudemos nunca que Dios es fiel y que nunca nos va a dejar tirados a medio camino. La obra que Él ha comenzado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en el capítulo 8, a partir del verso 7. Continuaremos. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.